¿Por qué hay tantos gurús, Marina, que han salido a lo largo del tiempo y que poco a poco vemos cómo se van desvaneciendo a favor de propuestas de valor como la tuya y de expertos del marketing que han traído un soplo de aire fresco en fin, a esta profesión de la consultoría de marketing? Pues mira, yo pienso que los gurús son una bendición porque igual que pasa en todos los trabajos, hay gente que hace el trabajo, no lo hace bien o no son profesionales o prometen cosas que luego no cumplen, pero eso va a pasar porque hay humanos y como somos humanos hay gente que siempre va a ser así. Entonces, yo creo que cuando alguien hace algo malo, lo que pones en valor el que lo hace bien. Eso quiere decir que si ya el malo fija un precio de salida y luego Claro. llega alguien que lo hace mejor, puede cobrar encima más que el malo. Por lo tanto, yo no lo veo como algo negativo, sino como algo positivo. Y también creo que el ver cómo todo el mundo hace lo mismo, con la misma propuesta y tal, es muy inspirador para atreverte a hacer cosas diferentes. Pero si no existiese un estándar, ¿cómo romper ese estándar? Así que yo me alegro de que haya como un movimiento estandarizado que me invite a superarme y a querer romper un poco con todo. Hoy en Podcastinitis tenía muchas ganas de decirlo, a Marina Miller, la estratega del marketing digital con nombre de actriz porno. Me encanta, ahora nos hablará de eso. Empezamos. Bienvenido, bienvenida a Podcastinitis, el podcast más entretenido, irreverente e inspirador que puedas encontrar. Resérvate los próximos minutos para escuchar un podcast diferente, conecta tus auriculares y prepárate para un nuevo episodio del podcast definitivo. Entrevistas, ficciones, actualidad y todas las locuras del día a día de un podcaster contadas desde el lado más curioso y creativo de este que te habla. Yo soy Santos Garrido y esto es Podcastinitis. Si estás loco por tener un podcast, entonces tienes Podcastinitis. Bueno, yo lo venía contando, a mí un amiguete hace 2 meses, un amiguete que sabe mucho de marketing, me dijo, tienes que buscar a Marina Miller, seguirla, entrar en su comunidad, que la verdad es que estoy disfrutando muchísimo, muchísimo, aprendiendo muchísimo, y mira que yo ya llevo años en esto del marketing, porque tiene una propuesta de valor, una puesta en escena completamente diferente, y me llamó mucho la atención aquello o sea, es algo que cuando uno escucha tu podcast, Espabilismo, o sea, es que se queda ahí como cogido, como, ¿cómo esta chica ha dicho esto, no? La estratega digital con nombre de actriz porno, por Dios, y luego cuando entras en esa plataforma que tienes súper sencilla, súper cuidada, súper completa, descubres una gran profesional. Pero quiero que nos hables un poquito de ti. ¿Quién es Marina Miller? ¿De dónde vienes? En fin, cuéntanos un poquito, Marina. ¿Quién soy y de dónde vengo? Qué pregunta. Pues bueno, soy una tía que siempre le ha molado mucho el mundo del marketing, que hice la carrera de marketing, soy de los pocos de marketing que ha hecho la carrera, aunque tampoco aprendí mucho en ella, aprendí más por mi cuenta, pero para mí yo soy una persona muy curiosa y entonces al final me di cuenta de que tenía una visión muy analítica que me paraba a analizar cómo hacían la gente las cosas, cómo vendían, qué psicología había detrás. Y fíjate que cuando me puse para la carrera quería sacarme psicología, gracias a la vida que no surgió, pero realmente dentro de la parte de ventas hay muchísima psicología y los grandes vendedores al final esto lo tienen muy integrado. Entonces Ujú. se unieron como mis dos pasiones. El tema de vender, que lo había hecho desde pequeñita en la puerta de mi casa vendiendo juguetes usados y vasitos de Fanta, hasta la parte de cómo ser persuasivo, cómo al final dominar esa psicología humana, qué es lo que quiere la gente, por qué miedos tienen, qué creencias y qué tal. Y entonces a raíz de eso, pues empecé a formarme y bueno, ya estando en tercero de carrera monté mi primer negocio online con mi hermano, que montamos una tienda online que vendía solo un producto al día durante 24 horas y era muy loco. Y al final me di cuenta de que esa parte estratégica y analítica era uno de mis puntos fuertes. Pero básicamente soy una tía que ha hecho muchas cosas online y siempre pues le ha flipado el mundo del marketing, de la estrategia, de saber por qué, cómo se hacían las cosas y por qué. Y esa curiosidad me ha llevado pues a donde estoy. Es curioso porque esto del marketing a mí me pasa igual. Yo no he estudiado marketing. Lo que he hecho ha sido, oye, pues formarme
mucho por aquí, por allá, mucho tema de monitorización. A veces te das cuenta de que es mejor, ¿verdad?, pasar 3 meses con un crack que 2 años en un aula, ¿no te parece? Sí, yo creo que para mí, más que estar, o sea, creo que si estás con un crack puedes aprender mucho, pero se aprende mucho probando. Yo he visto gente que a lo mejor dicen, no, me he metido en una mentoría de 10.000 pavos, ¿no? Y estás ahí con una persona que básicamente te está empujando, te da herramientas y sí que puedes acelerar un montón, pero yo a veces digo, si tú cogieses esos 10.000 pavos y los invirtieses en tu negocio, haciéndote formaciones a la vez, invirtiendo en visibilidad, invirtiendo en publicidad, invirtiendo en cosas, también te pegas un buen máster. Yo creo que en la universidad me faltó una cosa importante que fue el que me hubiesen hecho crear una empresa. Que me hubiesen hecho crear una Ujú. empresa real con todo lo que suponía y creo que ahí hubiésemos aprendido a aplicar muchísimas cosas. Que no todos sean supuestos. Cuando tú te la juegas con tu dinero en tu bolsillo y tienes que hacer cosas, ahí salen las cartas sobre la mesa. Entonces, yo creo que mucha gente tiene mucho miedo. Al final buscas, una cosa es que busques a alguien que te haga una consultoría, que te ubique y tal, pero cuando inviertes mucha pasta en un programa de acompañamiento, yo pienso, si tú coges a alguien, le pagas consultorías, te dice lo que tiene que hacer sin que tengas ese acompañamiento y tú luego metes ese dinero en hacerlo, Ujú. creo que sería bastante más interesante en muchos de los casos, por lo menos por lo que yo he visto por ahí de personas. Entonces, creo que la gente necesita actuar o sea, hay una fase en la que es interesante qué acciones hacer, es como un primer nivel en el que tienes que hacer mucho. Y un segundo nivel en el que ya vas actuando más estratégicamente. Ya no es hacer mucho, sino hacer más estratégicamente. Pero antes tienes que haber probado mucho, porque cuando vas a definir una estrategia sólida, cuando vas a hacer cosas que realmente te supongan menos esfuerzo porque las has pensado mejor, ya tienes que saber quién eres, qué es lo que te mola, qué es lo que te llama, por qué, y para eso antes has tenido que tener mucha acción para conocerte. Ese es mi punto de vista. Claro. Oye, el principio de los negocios digitales o el principio de los negocios de los emprendedores, ¿no?, que es un poco la gente que fundamentalmente pueda escuchar este podcast o ver este video podcast, tira un poco para atrás, porque cuando tú le cuentas a la gente todo lo que tienen que hacer antes de comenzar a vender su primer producto, es brutal, ¿no? A nivel de planificación, a nivel de creación de contenidos, de creación de recursos, previamente creación de calendarios de contenidos, tener una página web más o menos en línea, que si los carritos de la compra, los carritos de compra, que si quieres hacerlo todo a través de un plugin interno, quieres tirarte con Hotmart, los buyer persona, etcétera, etcétera, ¿no? Es muy importante, sé que tu respuesta es que sí, pero ¿cómo crees que es de importante esa preparación mental para decirle, oye, que esto no va de que tú en 3 meses vas a tener un puto negocio de 6 cifras, ¿vale? A ver, yo creo que hay muchas formas de construir un negocio y no creo que en todos los casos necesiten todas esas cosas. Es decir, hay negocios más simples, hay veces que no necesitas ciertas herramientas, se pueden hacer otros formatos. No siempre se necesita como una gran infraestructura. Yo no creo que sea así porque depende de la estrategia que estés utilizando en cada momento. Eso no quiere decir que la cosa vaya creciendo y que al final llegues a un momento en que tengas una infraestructura más grande. Lo que sí necesitas es tener habilidades. Y si no las tienes tú, las tienes que subcontratar. Entonces, al final, estamos ahora en un mundo online donde cada vez hay más competencia, pero Ujú. como cualquier sector tradicional, tú piensas que si tú ahora montas un bar, estás compitiendo con todos los bares de tu barrio. Ya no eres el único bar que se monta en tu barrio, ¿sabes? Entonces, tienes que tener una propuesta mejor, más atractiva, ser diferente para que en tu barrio llames la atención, para que la gente quiera ir a tu bar en vez de al otro, que era el que iban. Entonces, al final, se trata de que ya antes cuando tú empezabas en el online, pues todo era fácil. Era como cualquier persona entraba y con poco que hiciese, como había poca gente, pues era fácil vender. Esto se ha complicado. Que se haya complicado también es un filtro de quién realmente ofrece algo valioso y quién no. Entonces, lo bueno, yo pienso, de todo esto es que al final la gente que sabe hacer buen marketing, que sabe venderse bien y todo esto, la gente ya lo va viendo, lo va percibiendo y es una forma de filtrar. O
O sea, es una forma de filtrar qué es lo que está bien, de qué es lo que me puede aportar realmente, de qué es lo que no. Si tú eres un cliente que no tiene ni idea de esto y entras y te crees todo lo que te dicen, pues yo pienso que no hay tanto que demonizar el que alguien te engañe, o sea, en el sentido de que no es que sea bueno que alguien te engañe, obviamente es malo, pero también tu pensamiento crítico, es decir, si a ti alguien te promete que en 3 meses te vas a forrar online y tú te lo crees, hay una parte que es culpa tuya, porque si eso te lo vendiesen en cualquier tipo de negocio offline, no te lo creerías, ¿no? Porque en online iba a ser diferente. Entonces, yo creo que también hay una parte de responsabilidad que tiene que tomar la gente. No solo echarle la culpa al otro, que es que me ha engañado, sino que yo también me dejo engañar. Entonces, hay una parte Claro. que es nuestra. Supongo que conoces gente que lo ha petado vendiendo un solo producto, ¿no? Una sola referencia. Yo me viene a la cabeza una empresa que vendía un lápiz de estos para los labios, para que... no me sale la palabra ahora, no es un bálsamo. Es un lápiz de esto que se pone... O sea, un lápiz no, una barra de estas de labios para que no se te quemen los labios en la nieve y tal y cual. Y tenía sabor horchata. Y solamente vendían ese. Creo haber visto, creo que lo vi el otro día, que tú hablabas de un caso de un cliente tuyo, de un conocido tuyo, que vendía solamente un producto. ¿Es más difícil triunfar con un solo producto o con una escalera de productos bien organizada? Bueno, primero es que yo no creo en las escaleras de productos hoy en día. Creo en las Por eso te lo he dianas preguntado. de productos, porque creo que un consumidor no siempre, o sea, un cliente no solo va hacia arriba, no solo te compra un producto de precio más bajo, luego otro Mm, más alto, otro más alto. Es que a lo mejor dentro de mi poder adquisitivo yo te quiero comprar varias cosas del mismo nivel. Es mm, decir, tú tienes a lo mejor 3 libros y yo no me puedo permitir un curso, pero a lo mejor sí te compro los 3 libros. O sea, entonces, claro. ¿por qué venderme solo un libro y un curso? ¿Sabes? Es como... Pero hay un tema, o sea, todo depende en qué fase estés. Si a mí alguien ahora, por ejemplo, me imita, se está equivocando. Y te digo por qué. Porque cuando tú empiezas un modelo de negocio, lo ideal es que sea lo más simple posible. Para mí la regla básica es que sea simple, lo más simple posible, rentable y que esté alineado con con el estilo de vida que tú quieres llevar, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Que tú de repente ves a tal persona que lo está petando, que es que tiene 5 cursos y no sé, y un taller y un evento y un no sé qué. Y tú dices, pues yo voy a montar eso. Ya, pero esa persona no ha hecho ese proceso. Si tú miras en su primer año, hizo una cosa, luego hizo otra y luego hizo otra. Y Claro, entonces luego eso se ha acumulado. Pero tú no puedes pretender llegar desde cero y montar la infraestructura que tiene esa persona, porque tampoco tiene claro. sentido. Porque muchas veces se trata de que si tú ofreces una sola cosa y empiezas vendiendo eso y eso se va moviendo, lo suyo es que luego tengas alguna Ujú. otra cosa para un perfil de cliente que sea el mismo perfil. ¿Cuál es el problema de muchísima gente? Que quieren tener varios perfiles de cliente. Quiere decir, no, es que, por ejemplo, hace poco me encontré un caso de un diseñador gráfico que decía, ya, pero es que yo tengo el cliente que es el que me contrata a mí el diseño y otro que es el que yo formo a otro diseñador. Y le digo, Sí. vale, una cosa es lo que a ti te llegue. A ti te llega fulano que te conoce de otro cliente que te quiere contratar un diseño. Pero a ti, ¿qué perfil te interesa traer? Porque son dos modelos de negocio. Aunque la gente dice, claro, yo lo pongo en mi web y todo es uno. No, no es uno. Son dos empresas. Una es una empresa que tiene un perfil, por lo tanto, yo en redes sociales le hablo a un perfil, le voy a hablar. Si es el de cliente, el de cliente. Si es el el del diseñador, el diseñador. Pero claro, yo tengo que hablar a quién le estoy hablando. Claro. Si luego, según los productos que voy haciendo, van a ir a un perfil. No me va a comprar lo mismo el que es diseñador, que a lo mejor quiere una formación de cómo se hace esto en Photoshop, que el que es cliente que quiere un servicio de que yo se lo haga. Entonces, para mí, hay que tener muy claro, para empezar, en poner mucho foco. Y hoy en día, para arrancar, yo siempre recomiendo ser hiperespecializado, aunque luego amplíes. Por eso dices, ya, pero es que fulano no es hiperexperto. Ya, pero no pasa nada si tú empiezas siendo menos especialista, o sea, siendo más especialista y luego vas abriendo campo. Lo puedes Claro. hacer luego, no es una cruz para toda la vida, pero es una manera de darte a conocer y diferenciarte. Entonces, yo recomiendo siempre hacerlo lo más simple posible, Ujú. conseguir que sea rentable y luego ya puedes ir ampliando y generalizando si quieres. Mira, el otro día veía en un vídeo de vuestras reuniones dominicales en Espabilismo y creo recordar qué persona te decía esto. Es que yo no sé, que yo por un lado formo y por otro lado doy un servicio, ¿no? Y no lo mismo servir que formar y me acuerdo perfectamente. Yo, mira, para que lo sepas, yo empecé como consultor de ventas
y al final tuve que aprender tantísimo de marketing para poder promocionar mi producto que mis clientes me decían, no, yo no quiero nada relacionado con ventas. Lo que quiero es que me digas cómo has hecho tú el tema del marketing para hacerlo yo. Con lo cual me volví un consultor de marketing. Pero me entraban muy poquitos clientes. Y una persona un día me dijo, Santos, te aconsejo, porque sabía que me gustaba mucho el tema del podcast, te aconsejo que durante 3 meses solamente hables de podcasting. Solamente hables de podcast, de formación de podcast, hagas podcast, que todos tus contenidos sean podcast en todas tus redes sociales, no hables de otra cosa. Y yo digo, es que yo tengo que comer, tía. Y me decía, no, tú hazlo así. Mira, a los 2 meses ya me entraban muchísimos más clientes de temas de formación y de producción en podcast, ¿vale? De los que me habían podido llegar a entrar de marketing. Y casualmente, al hilo de lo que tú dices, y casualmente hoy día, el tema del podcasting es, por ejemplo, alguien quiere un podcast, yo le monto el podcast y me dice, bueno, y a nivel de promoción échame un cable. Y al final te das cuenta de que es pues prácticamente un lead magnet que yo tengo para entrar en otras facetas del marketing, que honestamente cuando no las controlo, pues oye, pues recomiendo pues a expertos y a gente pues como tú o como agencias, concretamente, digamos, pues en cada tema, ¿no? Por ejemplo, yo controlo mucho de email marketing, pero si el email marketing tiene que hacerlo fuera de plataformas que no sean HubSpot o ActiveCampaign, como que me mareo un poco con los flujos y con los workflows y tal, ¿no? Bueno, te quería comentar. Bueno, pero vamos a hacer un pequeño corte aquí, ¿vale? Hay un tema, Marina, que no estoy de acuerdo contigo. De todo lo que estoy de acuerdo contigo, hay un tema que no estoy de acuerdo contigo. Y de hecho hacía 1 mes y medio más o menos que hacía un contenido que iba precisamente sobre ese tema del que no estoy de acuerdo contigo. Y es que yo pienso que sin publicidad, tu promoción digital no va a ser inexistente prácticamente. Y sin embargo, he visto algún vídeo tuyo en el que hablas, y además muy convincentemente, por eso te digo, oye, que igual eres tú quien me convence a mí. He visto algún vídeo tuyo en el que tú me dices que no hace falta obligatoriamente publicidad para que tu negocio online pueda triunfar. ¿Qué pasa? Que yo veo que tú haces una publicación orgánica, y esa publicación en la que tú estás promocionando tu producto o tu servicio, pues la va a ver, oye, pues un 8, un 10% de tus seguidores. En función de cómo esa gente interactúe, ¿vale? Pues la verá, digamos, más gente, ¿no? Pero para que el porcentaje de conversión en función de las visualizaciones acaben convirtiendo, digamos, en posibilidades de venta, en meetings, en reuniones, en peticiones de más información, el número al que hay que enfocarse es altísimo, altísimo. Y lo veo muy difícil en los tiempos que corren hoy si no es con publicidad. Porque, y ya acabo, a lo mejor hace mucho tiempo, cuando estábamos empezando con los perfiles en LinkedIn o con los perfiles en Instagram, era mucho más fácil tener una comunidad en una red social, por ejemplo, para difundir tus contenidos y llegar, digamos, a más gente, porque cada vez te seguía más gente. Hoy día es muy difícil empezar de cero en una red social y subir como la espuma en número de seguidores como ocurría hace 5 o 6 años. Pero bueno, ¿qué opinas tú de esto? ¿Por qué debería quitarme de la cabeza que la publicidad no es tan importante hoy día en el marketing digital para un negocio? Yo no creo que no sea importante, no sé en qué vídeo habrás visto eso, pero creo que básicamente hay 2 caminos. Uno es el camino rápido y uno es el camino lento. El orgánico es más lento, pones tu tiempo, y en la publicidad vas más rápido. Yo creo que el foco no es si capto gente orgánicamente o la capto con publicidad. Ese no es el foco. Para mí el foco es la conversión. Es decir, que cuando alguien me descubre yo convierta mucho. Yo durante muchos años me he centrado mucho en eso. Y yo he tenido muy poca gente y he convertido mucho. O sea, te estoy hablando de que yo durante años tenía 1000 suscriptores en mi lista de correo activos. Se iban dando de baja unos, entraban otros, y yo era perfectamente rentable. Yo tenía un sueldo por encima de la media y vivía de eso, ¿eh? Y tenía 1000 personas. ¿Con 1000 suscriptores? Sí. Es 1000 brutal, activos. Tenía 1000 activos, y ya ahí, aparte que luego tenía mi parte de servicio, que tenía algún proyecto tal, pero que para mí, solo con esa parte, con los 1000 suscriptores, yo ya era rentable. O sea, yo ya podía vivir. Otra cosa es que yo quisiera vivir más, pero podía ganar más de un sueldo común. Solo con 1000 personas, o sea, no siempre eran las mismas, iban entrando alguna nueva y otras iban dando de baja.
Pero yo no tengo una mega lista de suscriptores. Ahora mismo, además, te voy a decir, tengo 4.000 y pico. No tengo más. Pero yo convierto muchísimo. O sea, a mí, la gente cuando entra en mi lista de correo, la gente cuando me descubre, mucha gente viene del podcast. Yo empecé a hacer publicidad en serio hace muy poco. O sea, realmente empecé metiendo un poquito cada mes, empecé haciendo un poquito de anuncios, pero muy poco. Y la verdad que ahora lo he dejado permanente y es una vía que tengo de entrada. ¿Pero por qué? Porque tengo la parte de conversión muy trabajada. Entonces yo sé que si entra gente que me descubre, al final va a convertir, porque esa parte de conversión está trabajada. Entonces, a mí las cifras de seguidores y de suscriptores y todo esto me resbalan enormemente. Me resbalan enormemente porque yo sé que o sea, eso es, digamos, la parte ególatra. De yo Sí. tengo no sé cuántos seguidores, no sé cuánto Eso no vale para tal, nada. y entonces parece que es que gano más dinero. No, yo he ganado mucho sin necesidad de una gran audiencia. Por eso a mí no me preocupa tanto cuánta gente llego, sino cuánta gente convierto. Sobre Y entonces, todo, si tienes 10.000 seguidores en tu lista, en tu comunidad, en tu tribu, 10.000, 20.000, 30.000, y les mandas un email semanal, ¿vale? Evidentemente la conversión va a ser menor que esa brutalidad que haces tú. Brutalidad te lo digo porque hay muy poca gente que envíe tantísimos... Yo soy un firme defensor del email marketing, pero soy un firme defensor del email marketing con envíos prácticamente diarios, como es tu caso, cuando el contenido es de la calidad que es el tuyo. Porque hay contenidos tuyos que no es que no sean de calidad, sino que no suman tanto como otros. Pero me encanta por el tono, porque entretienen. Porque hay veces que entra el correo por la bandeja y estás tú a lo mejor desayunando y tú miras y un día te saca una sonrisa, otro día vas a un webinar, otro día te deja pensando en algo, entonces te pones a investigar sobre ese tema. Es muy difícil, quiero decirte, es muy difícil tener excusas todos los días para enviar, o sea, emails, ¿no? Y tú lo consigues. ¿De dónde sacas esa inspiración, Marina? pues en la vida, muchas veces la saco en la vida, en cosas que veo, cosas que pasan. Yo en todo veo una historia en un email de 1000 cosas y muchas veces son reflexiones que yo hago en voz alta, ¿no? O algo que he leído que me ha hecho reflexionar. Y entonces en base a eso, pues hago mi propio planteamiento. ¿Qué pasa? Estamos cansados de escuchar lo mismo todo el tiempo y de ver gente que vende lo mismo, que repiten como papagayos. Entonces yo creo que en esta época actual que nos ha tocado vivir, el tener personalidad y tener tu propia personalidad es lo más rentable que puedes hacer. Entonces, ¿qué supone eso? Que te tienes que atrever a sacar tu personalidad ahí fuera, mostrarla y atreverte a ser tú. A mí me costó años atreverme a ser yo. ¿Por Ahora qué? lo ¿Por hago qué? muy ¿Por qué? fácil porque tenía muchos miedos, como todo el mundo. O sea, mucho miedo a qué van a pensar, y si soy políticamente incorrecta, y si digo tal. Entonces yo me di cuenta que al final yo, cuando empecé en esto del online, tenía una marca muy Sí, sí, común, todo correcto y tal. muy políticamente Pero yo correcta, no ¿no? era así, porque Claro. o sea, he trabajado en muchos proyectos donde yo hablaba con un cliente y decía, es que esto es una mierda. Y entonces yo en verdad soy eso. Y la gente que me conoce sabe que yo soy así. O sea, Claro. saben que tengo ese tono. O sea, para mí el tono de mis emails es mi tono real. Y luego, por ejemplo, a la vez soy una tía como muy... tengo una parte como muy dura, por así decirlo, pero por otro lado me gusta mucho el humor. Entonces meto mucho humor, ¿no? Y entonces me di cuenta que cuando utilizaba en mis emails, por ejemplo, en mi comunicación, el humor, yo decía, ¿por qué no? Siempre es como estoy vendiendo algo o estoy promocionando algo y todo es correcto, ¿no? Y te digo todo como que quede bien, que suene formal y tal. Y yo pensé, ¿por qué no le metemos a la vida más humor si se puede? Y para mí el humor es una herramienta que utilizo muchísimo en mi día a día. O sea, yo a mi mujer la conquisté haciéndola reír. En plan, Claro, es que entonces es como, claro, entonces yo digo, ¿por qué no utilizar eso en todo? En la persuasión, en tener un tono que sea propio, en buscar el ser más tú, ¿sabes? Y al hay final, dos cosas que enamoran. Mira, hay dos cosas que enamoran. Uno es hacer reír a la otra persona. Me da igual que sea tu pareja, tu amigo o tu cliente. Y el otro es darle de comer bien, ¿no? O sea, que entre por el estómago. En las fases de prospección de clientes es muy difícil darle de comer a los clientes
pero los formatos digitales que utilizamos para conectar con ellos, es mucho más sencillo hacerlos reír. Y tú lo consigues. Perdona que te haya interrumpido. Yo creo que, y también la parte, a ver, vivimos en una sociedad ahora mismo que tiene un montón de problemas de autoestima. Esto está clarísimo. Entonces todo el mundo tiene miedo a qué van a pensar, qué van a decir, todo esto. Entonces yo he hecho mucha inversión en mi desarrollo personal para que ese tipo de cosas no me afecten y yo cada vez creer más en mí. Y la autoestima realmente se consigue haciendo, no pensando. Yo he hecho muchas cosas y eso me ha ido dando seguridad, porque he visto que las cosas que hacía funcionaban, que iba avanzando, que tal, y eso me ha ido haciendo sentir segura. ¿Qué pasa? Que cuando tú te vuelves más seguro, el que es seguro es más sexy. ¿Por qué? Porque como la mayoría no se sienten seguros, esto es como cuando estás en el colegio y te gusta el malote o la malota de la clase, porque al final Claro. es como el que es más seguro de sí mismo, el que tiene eso que tú quieres. Claro. Entonces, ¿qué pasa? Que hay gente que imposta esa seguridad y se nota un montón porque dices, es que tú luego hablas con esa persona y no es así. Y otra gente que sí ha llegado a ese punto a través de su trabajo personal propio y su trabajo interior, ha llegado a tener esa seguridad y si juntas para mí la seguridad con el humor, pues consigues tener un mensaje mucho más convincente. Vale, entonces, ahora, que esto es lo que yo quiero... A ver, porque al final, si yo quiero escucharlo, supongo que habrá más gente que querrá escucharlo. ¿Y qué ocurre? ¿Cómo es posible que una persona que, como tú me dices, que era más timorata, tal, o que en algún momento quería ser más políticamente correcta, pues dices que como me pase, digamos, un poquito, pues a lo mejor a nivel de negocio para decir yo quiero trabajar con alguien serio, es un poco toda la mierda esa de acrobacia tal y cual, ¿no? ¿Qué ocurrió para que pases de eso a decir, o sea, ese claim, que fue lo que a mí me conectó, no por nada, sino por esa poca vergüenza que me encantó, ¿vale? Del rollo este de Marina Miller con nombre de tipo no tal y cual. ¿Qué ocurre para decir cambio radicalmente de un sitio a otro y tiro para adelante? ¿Qué es lo que ocurrió? Pues observé qué marcas me gustaban a mí, qué tono tenían esas marcas. Y también fue la parte, bueno, realmente lo de la estratega digital con apellido de actriz porno surgió porque un amigo mío se metía conmigo por eso. O sea, me hacía la coña de el apellido de actriz porno. Y entonces yo cogí y pensé, me pasó luego con otra persona más que me lo dijo y entonces dije, vale, si la gente me recuerda por esto, voy a usarlo a mi favor. O sea, Claro. yo misma yo siempre he tenido una filosofía y es que tu mayor debilidad es tu mayor fortaleza. Entonces quiere decir, si tú te metes contigo, ya nadie se puede meter contigo. Es decir, si tú estás gordo y tú te llamas gordo, tú dices, nada, pues que estoy aquí hoy otra vez, que estoy cebándome. Claro. ¿Sabes? Yo Entonces, eso lo hago mucho. ha perdido a la otra persona su poder, porque ¿qué te va a decir? Sí, eres un gordo. Si ya da igual, si ya te has metido tú Claro. contigo. Entonces, para mí ese es un arma muy potente. Entonces, tú puedes usar todo lo que se supone que es tu debilidad como tu fortaleza. Si tú, por ejemplo, a mí siempre me han regañado mucho por hablar mucho. Ujú. Me ha pasado toda la vida. Me han echado de todas las clases, de todos los sitios en los que he estado. O sea, y todo el que se ha sentado conmigo alguna vez la han echado. O sea, esto era así. ¿Y qué pasa? Yo me sentía durante muchos años mal porque decía, joder, siempre era como esa cosa de Marina, para allá, tal. Y luego, una vez un amigo me dijo, oye, a lo mejor a ti la gente te parece que habla poco. Y dije yo, hostia, pues nunca lo había visto así, de que hablen más ellos. Y dije, ostras, fíjate el cambio de enfoque de la misma situación, que es un ejemplo muy tonto, ¿no? Pero de cómo te puede cambiar la perspectiva. Y a partir de ahora tú coges seguridad y dices, es que hablan mucho. Y dices, pues tú hablas muy poco, habla tú. Claro. Cuéntame algo Claro. interesante. O a lo mejor incluso llegas a un sitio y digo, pues ahora me voy a poner a hablar, que es lo que más me gusta a mí, que no paro de hablar. Y entonces ya, ¿qué me vas a decir? ¿Sabes? Ya me vas a decir que es que hablo. ¿Ya qué? ¿Qué fuerza tienes ahí? Entonces yo creo que eso es una forma de también transmitir esa seguridad. Cuando tú te das cuenta de cosas que aparentemente son una debilidad, que son lo que te diferencia realmente, Ujú. puedes usarlo a tu favor. Pues a mí esa estrategia de, como yo lo llamé, ¿vale? A la hora de organizar un poco la escaleta del podcast, que yo lo llamé porno naming, branding y una propuesta de valor disruptiva, la verdad es que me moló bastante. Y sin embargo, lo que he visto es que tienen muchísimas clientes mujeres. O es una percepción mía, o estás 50-50, o... Pues estoy muy 50-50, ¿eh? No te creas que tengo mitad y mitad.
Porque realmente sí tengo un público que está como entre mi edad y o sea, tiende a ser de mi edad para arriba, no de mi edad para abajo. Yo tengo Sí, 33 ahora. No atraigo a la gente de 20 años, no, claro. no soy el perfil que suele atraerles, pero yo digo siempre que soy de los reinventados. Mi público son Sí. los reinventados, ¿no? Entonces es como... al final yo pensaba que con ese tono más gamberro que saqué, como que iba a conectar más con un público de 20 y me Ujú. sorprendió la vida porque dije, joder, estaban todos los reinventados en modo gamberro Claro, máximo. Y claro, claro, dije, claro. Bueno, y con más de 30 también, porque conmigo conectaste súper, súper. Oye, tengo aquí unas cosillas apuntadas, unas cosas que has dicho, y quiero quitármelas de encima ya para entrar un poco en materia. Me llama mucho la atención que tu principal fuente de entrada de leads es el podcast, Espabilismo. Y bueno, y alguien como yo, amante y defensor del formato, pues esa fue la principal razón, ¿no? Por la que yo quería que aceptaras mi invitación para hablar un poco de tu experiencia, cómo empezaste con el podcast, por qué confiaste en ese formato y cómo te está ayudando en este momento para ser feliz ahora mismo en tu negocio, que es conseguir lo que... A ver, pues por un lado, yo empecé con el podcast hace casi 5 años. Al principio era diario, luego pasó a ser 3 veces a la semana y luego me di cuenta de que mucha gente no lo estaba escuchando porque eran demasiados programas, entonces no les daba tiempo a consumirlo y dije, pues entonces me estoy currando aquí crear un montón de contenido para que la gente no le dé tiempo. Por lo tanto, lo bajé a semanal. Luego me apetecía charlar con gente y pensé, vale, yo estoy haciendo los programas en solitario, pero esto no va a cambiar de ahora, antes era un programa en solitario, ahora es un programa de entrevistas, pues no tenía mucho sentido. Pero dije, no hay ningún podcast que haga las dos cosas, ¿por qué no? O sea, ¿por qué no hacer un audio yo y un audio de entrevistas? ¿Por qué no un formato combinado? Y entonces empecé así, a hacer un formato combinado. Lo guay del podcast es que crea gente muy fiel. Entonces hay personas que se tiran contigo, a lo mejor escuchándote 3 meses y luego al final entran a tu movida y te compran porque confían en ti, en tu mensaje, en lo que dices. Entonces, cuando te hablaba de esos 1000 suscriptores activos, los conseguía todos por el podcast. Por el podcast, por alguna entrevista que me hacían, alguna colaboración que he hecho, pero básicamente era un público que como me escuchaba mucho, era muy fácil que quisiera luego comprar algo, suscribirse, convertir y toda esa parte. Entonces, ahí tenemos que tener en cuenta que el podcast para mí es un canal donde es un tráfico que no es tan frío como el que llega de un anuncio, sino es alguien que lleva normalmente meses o semanas escuchándote. Y de ahí pasa a comprarte mucho más fácil. Entonces, eso me ayudó mucho en la parte de conversión, de que fuese un cliente que fuese más caliente, por así decirlo. Y para mí ha sido una experiencia muy chula porque, aunque, a pesar de ser un podcast bastante nicho y que encima ha tenido varios nombres, hubo una época que la intro era: "Este podcast ha tenido varios nombres y forma parte de mi evolución". Si escuchas Me por ahí encanta. el podcast 300 o por ahí, sale esa intro. Y era como porque, no sé qué decía, como de que te reinventas y tal, y yo he evolucionado y esto evoluciona conmigo, ¿no? Y entonces mi podcast ha tenido 3 o 4 nombres diferentes. Porque yo fui cambiando y al final mi marca se fue construyendo en ese proceso. Pero hay gente que aún así me ha descubierto ahora y me dice, me lo estoy escuchando desde el principio. Y yo, no, por favor, dice, para que yo quiero ver tu evolución. Digo, joder, pues vas a ver en 5 años. Yo lo he hecho al revés, Yo he empezado de los últimos o sea, de los últimos que has grabado hacia atrás, ¿vale? Porque también entiendo que toda la información que tú das ahora, pues también es mucho más actual que la que dabas al principio, ¿no? Claro, pero la cosa es que a mí el podcast me ayudó en esa parte mucho a conseguir gente muy fiel. En aquel momento no había tanta gente. Yo recuerdo que tenía muchas más escuchas que ahora, cuando yo empecé con el podcast, aún haciéndolo peor, porque había menos competencia. Pero Claro. fíjate que todo ha cambiado y es lo que te digo, yo no me guío mucho por las cifras, ni de audiencias, ni todo esto, porque realmente es que no es lo importante, mi experiencia no lo es. Claro. O sea, yo realmente es lo que te digo. Prefiero oyentes fieles que me escuchan y luego me compran cosas porque conectan conmigo y además les flipa el mensaje, tal, conectan con lo que estoy Mm. compartiendo,
que mucha gente que me siga y me alimente el ego y me diga lo guay que soy, luego no compren nada y no Te cuento una consuman cosa. nada. Te voy a contar una cosa. A mí me la suda completamente las escuchas y los seguidores oyentes que tengo en el podcast. Me da completamente igual. Por además me he dado cuenta de algo. Hay muchísima gente que cuando comparto que tengo una nueva publicación en redes sociales le dan like, tal y cual, esto y lo otro, y no lo escuchan. O sea, es que no lo escuchan. Mira, hay un concepto en marketing o en podcasting, en marketing, mejor dicho, que es la atribución de decaimiento temporal, ¿no? Que es un método para asignar crédito a diferentes canales de marketing en función de lo cerca que están del evento de conversión. Evidentemente, el podcast pues siempre tendrá un grado mucho, o sea, una importancia mucho más pequeña, ¿no? O sea, en todo esto, ¿no? Y además la métrica o ese evento de conversión o ese píxel que ponemos muchas veces en páginas de gracias y tal, igual y todo esto, es muy difícil, ¿no? Hacer esta trazabilidad, si este me viene de un podcast o no me viene del podcast, ¿no? Luego sabes que la analítica del podcast, por mucho que IAB haga un trabajo estupendo, pues no es un Google Analytics, está claro, ¿no? De cada capítulo que yo grabo, yo tengo una media de uno o dos contactos a través de redes sociales que quieren información sobre mis productos o sobre mis servicios. Y me consta, porque al final haces confianza con ellos, en cuanto charlas un poquito, que no han escuchado el podcast, no han escuchado el capítulo, ¿vale? Pero hay algo que tiene el podcast, que es la siguiente pregunta que te quería hacer. Hay algo que tiene el podcast y es que un canal de YouTube lo tiene cualquiera con solo tener una cuenta de Gmail, ¿verdad? Pero un podcast no lo tiene cualquiera, o al menos que tenga más de 10 capítulos, ¿verdad? Es más difícil mantener y tener esa regularidad de grabar podcast, por ejemplo, que de escribir artículos para un blog. Yo creo que la clave no es esa, o sea, no es el formato. La clave es que todas las personas que tienen éxito en cualquier área se han dedicado durante más tiempo que la media a hacer eso. ¿Esto qué quiere decir? Hace poco escuchaba a un emprendedor que decía, no, es que yo estaba escribiendo email diarios, pero esto me estresa mucho y he decidido que ya no lo voy a hacer más. Y yo lo primero que se me vino a la cabeza fue, vale, acabas de entrar en la media. ¿Por qué? Porque la mayoría de gente puede conocer a un americano que esté escribiendo email diario, o a Irra Bravo, a Monje Malo, o a alguno de estos que esté haciendo email diario. Y puede decir, yo también lo voy a hacer. Pero ¿cuántos van a aguantar más de un año haciendo eso? Buah, muy pocos, muy pocos. Entonces, esa gente que aguante más de un año haciendo eso son los que luego dicen, es que este le va bien y a mí no. Claro, es que primero, el hecho de hacerlo durante un año te va a dar una mejora, o sea, obligatoria. Es que por mal que lo hagas siempre vas a mejorar, porque el hecho de practicar algo te va a hacer mejorar. Yo cada vez la gente me dice, es que has mejorado mucho escribiendo email, es que cada vez tus emails me gustan más. Y digo, claro, es que el practicarlo te hace mejorar. Y luego, el que tú te permanezcas en el tiempo hace que cuando al principio la burbuja se infla, todo el mundo lo quiere hacer. Pero esto es lo mismo que ponerte fuerte. ¿Cuánta gente está dispuesta a entrenar todos los días durante un año? Entonces dices, ves a uno y dices, ¿qué está cachas? Y dices, claro, es que cualquiera puede. Y dices, sí, a ver si eres tú capaz de estar un año comiendo tal, haciendo todos los días, el día que te apetece y el que no te apetece. Porque el problema de la mayoría de la gente es que se mueven por motivación. Entonces, es como, si me viene la motivación, voy a grabar podcast, voy a hacer no sé qué, pero cuando no hay motivación, lo dejo de hacer. La persona que consigue resultados, a igual que pasa en el deporte y en cualquier cosa, es la que sigue actuando cuando no tiene motivación. Cuando esa motivación se ha ido al carajo, sigue disciplinadamente porque la disciplina es más grande que la motivación. Entonces, yo en todas las personas que he visto que han conseguido éxito en cualquier área de su vida, ha sido porque su disciplina ha sido más grande que su motivación, porque el estar motivado no siempre estamos motivados. Menos del 10% de los podcasts publicados en el mundo tienen más de 10 capítulos. O sea, con eso te lo digo todo, ¿vale? Y además, yo, que me encargo, o sea, en esas fases previas, ¿no? de diseño y de la producción del canal, si lo más complicado es toda esa fase, digamos, inicial, ¿sabes? Luego lo otro ya es que yo siempre se lo digo, ¿no crees? Hay un factor muy importante mental que es la parte de la dopamina. Tú piensas que
Todo el mundo hoy en día está dopamínico perdido con las redes sociales. Es como, veo algo y tengo un estímulo, recompensa, estímulo, recompensa, estímulo, recompensa, estímulo, recompensa. ¿Qué pasa cuando tú haces un podcast? Tú empiezas y no hay recompensa. Segundo capítulo, me escuchan 3, no hay recompensa. Tercer capítulo, me escuchan 3 otra vez, no hay recompensa. Entonces, si eres adicto a la recompensa inmediata, que es lo que pasa en la mayoría de personas, tu motivación se desploma. Entonces, como tu motivación se desploma, dices, esto no vale para nada. Claro, Claro, yo tengo pero es que... dime. Dime, perdona, que nos hemos solapado, Yo perdona. tengo mentalidad de agricultor. Entonces es como, no, yo sigo sembrando y algún día recogeré. Y en mi experiencia funciona porque a mí me ha pasado de sembrar mucho tiempo y luego recoger mucho. Ahora, el esfuerzo que me supone recoger es mucho menor que todo el tiempo que he tenido que hacer antes muchas cosas. Claro. Pero mira, yo, por ejemplo, te lo decía más que nada, igual es que no me he explicado. Yo tengo el caso de un cliente que me pagó por adelantado la producción de su podcast porque estaba dopamínico perdido. Y llegó un día que le dije, chico, ¿cuándo empezamos? Porque claro, yo le pedía una serie de cosas que no me mandaba los deberes. Y me escribió, o sea, él escucha este podcast y le mando, no voy a decir su nombre, pero él sabe que me refiero a él, granuja, y me envió hace un mes y pico un mensaje de WhatsApp y me dijo, mira, que no voy a hacer el podcast. Y yo, mira, pues te devuelvo el dinero, que no me devuelvas el dinero. Es más, a ver, porque hablábamos mucho de marketing, hablábamos mucho de contenidos, estuvo en mi casa además un día, que ahora hablaremos del garaje famoso, ¿vale? Y sí que es cierto eso que dices, pero yo cuando empiezo con ellos siempre les digo lo mismo, lo primero, si tú no eres capaz, o sea, si tú no eres el típico del grupo que siempre hablas de un tema, que tu gente te dice cuánto controlas de este tema, que serás capaz de hacer al menos el título de 15, 20, 30 contenidos mensuales, ideas para 15, 20, 30 contenidos mensuales, independientemente de que grabaras 4. Y de que no te va a importar incluso sacarte una horita el domingo para grabar tu podcast semanal, ¿vale? Durante todas las semanas. Entonces no estás preparado para un podcast, porque es un formato muy íntimo. Pero yo he aprendido, escuchando podcasts de otros, después de escuchar muchos capítulos, y a ti te pasará seguro, en que llega un momento en que tú sabes cuál es el estado de ánimo de esa persona, ¿vale? Porque no es lo mismo que tú grabes por la mañana, que grabes por la noche, que grabes un fin de semana en el que has salido el sábado y grabas el domingo por la noche, ¿verdad? Que tengas problemas, que sea un capítulo de pegote que metes porque no has tenido una idea y entonces no lo desarrollas igual, ¿verdad? O esas entrevistas de las que yo te hablaba antes, que haces una entrevista y que a lo mejor disfrutan más, como yo estoy disfrutando muchísimo ahora charlando contigo. Pero me gusta lo del tema de la dopamina. Me gusta mucho. De hecho, creo que lo voy a... Es un concepto que voy a meter en mis formaciones también. De, oye, esto es dopamínico. El podcast es dopamínico, ¿vale? Como lo del tema del gimnasio, ¿verdad? Oye, una cosita. Me encanta cómo has empezado con el tema de vendiendo vasitos en la puerta de casa, con una tienda, vendiendo un solo producto con tu hermano, tal y cual. Y te va a decir, joder, solo te falta para meter en este storytelling o sea, un garaje, ¿no? A los Steve Jobs, ¿no? A los Silicon Valley. Pero tienes un producto de garaje que me encantó cuando lo vi. ¿Nos puedes hablar un poco de ese producto? Aunque ahora hablemos un poco de los servicios que tú puedes ofrecer. ¿En qué consiste esa sesión de garaje contigo? Que me encanta el concepto. Pues es como una mentoría que haces 3 días en mi garaje con mi mujer y conmigo y Sí. lo que hacemos es montarlo todo. Pero ese producto solo se puede acceder si alguien ha hecho una sesión 1 a 1 conmigo, me ha caído bien y hemos encajado. Y quiero que su producto tenga recorrido. Porque al final es una persona que meto en mi casa y es como no va a venir Claro, a mi casa alguien que no me cae bien y que su está claro. proyecto no lo vea claro. Entonces, se vienen 3 días y en 3 días montamos la web, hacemos los vídeos, las fotos, todo. Normalmente Qué es para bueno. vender como mucho 3 cosas distintas, porque al final hay Sí. que crear el producto, pero lo que hacemos es montar absolutamente todo, la propuesta, luego si hace falta, la web, todo. Porque yo me di cuenta que a mí en los procesos de mentoría pasaba esto, la gente se movía por motivación, entonces es como, si tú haces un proceso de acompañamiento 3 meses, cuando la persona está motivada, está a tope. Cuando no está motivada, no hace nada. Cuando tal, yo, como no funciona así, que funciona por disciplina, yo si me comprometo contigo, me comprometo. Y si no estoy motivada y tengo que llevarte X cosa, la voy a llevar. No voy a ir nunca con las manos vacías. Pero hay gente que no funciona así. Entonces, ¿qué sucedía? Que yo me sentía muy frustrada de estar acompañando a las personas como en ese viaje de tengo que hacer más de psicóloga que de enseñarte cosas, ¿no? Y ¿Tu no mujer es es mi psicóloga? trabajo.
¿Tu ¿Eh? mujer es psicóloga? ¿Tu mujer es Hace psicóloga? temas de desarrollo personal, bueno, en este caso de crisis existencial. Vale, porque escuché el podcast que me encantó, por cierto. Felicito a las dos. Y escuché el podcast de la charla que tuviste con ellas. La participación que ella tiene en estos 3 días va por el tema de hackear mental Trabaja la un parte de poco. mentalidad y además ella tuvo una empresa antes de video marketing y otra de páginas web, entonces sabe hacer la gran parte de las cosas que yo sé hacer, muchas de ellas sabe Qué hacerlas. Entonces, bueno. mientras yo estoy hablando con la persona, ella está montando la web, está instalando el dominio, tenemos cámaras, focos, ella ha hecho muchos temas de video marketing, entonces al final juntas hacemos como la bomba y es verdad que ella no ha tenido tanta visibilidad y después que la gente cuando la descubre, cuando viene aquí, dice, joder, es que juntas sois la hostia, ¿no? Porque es como, ella trabaja la parte de mentalidad, a la vez me ayuda en lo que a mí me va haciendo falta de, pues hay que instalarle el hosting, contratar el dominio, montar, instalar el WordPress, tal, pues toda esa parte me la va gestionando ella y yo ya luego me puedo Claro. centrar en mi parte. Ella hace las fotos, hace los vídeos, yo hago los guiones, ¿sabes? Vamos... trabajamos como super equipo y la verdad que lo pasamos muy bien, son 3 días súper intensos. Yo suelo ser la que luego está, normalmente empezamos a las 10 de la mañana y acabamos como a las 8 de Ujú. la tarde. Yo ya a las 6 de la tarde tengo a la gente fundida, de 6 a 8 están a mi lado muriendo y yo estoy a tope. Esto ya ha pasado, entonces es como no les cabe en la cabeza tanta información y yo descubrí que al final es lo que hablamos. Tú tienes que ver cómo eres tú. Yo trabajo muy rápido, soy muy rápida. Y yo pensaba que era normal, hasta que me junté con gente y vi que era rápida, pero yo pensaba que era normal, lo normal era eso, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que dije, ¿por qué me tengo que someter a un proceso que no es lo que va conmigo? Si yo soy capaz de hacer esto en 3 días, ¿por qué tengo que estar con una persona 3 meses? Yo prefiero que llegue, cuando está motivada, montamos todo y luego tendrá que vivir ese proceso personal. Y descubrí que cuando yo montaba algo como servicio a alguien, había una parte que fallaba y era que no se vinculaba al proyecto, porque al final es algo que le estás montando tú, que Claro, no está formando parte del proceso. En el claro, momento en que yo te hago, yo lo vendo, pero tú vienes conmigo y formas parte del proceso, tú te vinculas mucho más porque lo estamos haciendo juntos. Entonces, lo haces más tuyo y luego tú lo tienes que defender. Entonces ahí, claro. como tú eres quien lo tiene que defender, lo defiendes conmigo. O sea, al final yo te ayudo a crear todo, articularlo, pero tú lo defiendes en algo que tú has construido conmigo y en lo que crees. Entonces, ese era uno de los puntos fuertes y la historia, esta que has dicho de Steve Jobs, era que todos los grandes negocios se montaron en un garaje, así que tú te vienes a mi garaje a montar tu propio proyecto, ¿no? Y bueno, el garaje no es un garaje como la gente se puede imaginar. Pongo fotos en la web donde lo explico, que pues tiene así su césped, está como un tipo coworking y es muy guay porque la verdad que lo pasamos bien, traemos a la gente. Al final acaban conociendo a nuestro perro, a nuestra perra y a nuestro gato ¿Cómo, y al cómo- final... cómo se llama tu perro y tu gato? Mi perra es Xena, como la princesa guerrera, es una Golden Retriever y el gato es Kenny, como el de Han matado a Kenny. Sí, ha matado pero no tiene que ver nada con Kenny, ¿no? Yo tengo muchos perros en casa porque mi mujer es educadora canina. Entonces, yo que soy muy de ciudad, pero tengo que vivir en el campo, aquí en la casita de campo que vivimos, porque son 13 perros los que tenemos. Y además, cada uno viene por una historia. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Pero bueno, es maravilloso porque a uno lo sacaron de una acequia con las patas atadas, siendo cachorro y con la cabeza abierta por una barra de hierro. Y aquí está, que no lo quiere nadie, pero nosotros sí, están acogida casi todos, están en acogida casi todos, ¿no? ¿Vale? A otro, o sea, otro estaba ahorcado, atado en un árbol, ¿vale? Y conseguimos salvarlo con vida. Entonces, bueno, o sea, es tremendo. Y saber lo que pasa muchas veces, que estoy trabajando, porque claro, pues, estamos trabajando en este tal, estamos como una jaula de oro en nuestro despacho. Yo creo que me pasa como a ti, que tengo la suerte de disfrutar mucho porque adoro mi trabajo, pero hay veces que quiero desconectar y me salgo para afuera y me siento ahí, me fumo un cigarrito de vez en cuando, tal, ¿vale? Y se vienen conmigo y los acaricio y me transmiten una paz. Y además hay muchas veces que esa tormenta de ideas que quiero tener, mejor que delante de la pizarra, la tengo sentado ahí fuera en un escalón, acariciando algo, por ejemplo, ¿no? Y o sea, relajándome y tal, y pensando y tal, ¿no? El tema de los animales, ¿no? Un poco es el agromarketing. Oye, es que el agromarketing.
Bueno, escúchame una cosa, si tuvieras que dar, antes de empezar a hablar ya de ti, esto es como la montaña rusa, o como el castillo de fuegos artificiales, ¿no? Que estamos a punto de que empiecen a salir ya todos los cohetes de dónde encontrarte, para aquí, para allá, y la pregunta del millón que te voy a hacer al final. Pero si tú tuvieras que dar un consejo, no a alguien que está empezando, no, porque de esos hay muchos y ahí no. Yo no quiero gente con dopamina. Si tú tuvieras que dar un consejo a esa cantidad de gente brutal que hay, que empezó su negocio digital, movido por estos grandes gurús, se gastaron un dinero, entraron a unas escuelas de marketing digital que tenían 6.000 vídeos y al final lo que se han hecho es emborracharse y no saben por dónde empezar, ¿qué les aconsejarías a esta gente, Marina? ¿Esa gente eres tú? No, no, Ah, no, 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 pregunto. o sí, no, no. Sí, vale, mira la cámara, imagínate que esa persona soy yo, a lo mejor soy yo. Esto es como cuando vas al médico, o sea, y dices, doctor, que tengo un amigo que tiene problemas sexuales y que no se excita con su pareja. Te dice un amigo, ¿no? Y dice, sí, es un amigo y tal, ¿no? Bueno, ¿qué le Sí, dirías a esa una amiga persona? mía tenía una teoría muy divertida que decía, no conozco a ningún hombre que haya ido a un prostíbulo. Todos han ido a acompañar a alguien, pero se han quedado en la Todos puerta. han ido. Claro, claro, Dice, claro. y todos han quedado en la puerta. Dice, no No, conozco a ninguno que haya yo he entrado. entrado, y lo voy a decir público, he entrado porque yo iba a acompañar a ver, yo estuve muchísimos años en el sector de la construcción, que el sector de la construcción ha sido lo más putero que ha habido en España en los años, en la década del 2000 al 2010 más o menos. Y yo he cerrado grandes negocios, llevándote de cena a un cliente y al final que dónde vamos y a donde él quisiera. Y recuerdo de uno, me echaron de uno porque había una señorita que se me acercó y yo le dije, pero ¿qué necesidad tienes, con lo guapa que eres y con lo simpática que eres y con lo bien que hablas español, de estar trabajando aquí en esto? Y a los 5 minutos me vino un señor y me dijo, oiga, por favor, váyase usted de aquí, ¿no? Pero sí que es cierto, es eso así. Bueno, venga, va, no me esquives. ¿Qué le dirías a esa gente que lleva mucho tiempo y que llegó un momento que dijo, dejo aparcado el proyecto porque no sé si me falta dopamina, luz o orden? ¿Qué les diría? Pues la pregunta que les haría es, ¿cuánto te duele estar como estás? Porque todo el mundo piensa que normalmente vamos a pasar a otro punto, ¿vale? Imagínate que estamos en el punto A, pues vamos a pasar al punto B porque la motivación sea muy grande. Y a veces lo que nos empuja a pasar a ese punto B es que lo que tengas detrás, que el dolor que de la situación actual sea más fuerte que el miedo que tengas de superar esa barrera. Entonces, primero es saber cómo de mal estás, si realmente la situación que tienes ahora mismo no te gusta nada y realmente no te aporta nada y estás amargado, porque ese va a ser el elemento que te haga mantener la motivación en el tiempo. Y una vez que tengas claro eso, porque eso te va a servir de anclaje para que cuando tengas momentos en los que no tengas motivación te acuerdes de por qué narices lo estás haciendo, y normalmente el dolor que tienes a tu espalda suele ser más potente que la motivación de querer cambiar en tu vida, ¿vale? Sería la pregunta de ¿qué te gustaría aprender? ¿Por qué? Porque cuando nos gusta, hay algún tema que nos interesa, eso nos hace aprenderlo, ¿no? Y aprenderlo nos hace desarrollar una habilidad. Y esa habilidad te puede hacer que te ganes la vida de ello. Pero primero tengo que despertarme esa curiosidad. Entonces, esto no va de, ay, ahora dicen que lo que mola es el email, y entonces me pongo a aprender email, aunque no me guste una mierda en absoluto, y me voy a dedicar a escribir email, porque dicen que eso es rentable. No. Porque aquellas cosas, o sea, esto de lo que está de forma natural en ti es lo que mejor tal, pero claro, ¿quién averigua qué es lo que está natural en ti? Al principio tú no lo sabes, entonces Claro. no lo puedes ponerte a pensar. Pero si te fijas en qué te gustaría aprender, cuando te pongas a aprender cosas vas a descubrir qué habilidades tienes, y al final esa habilidad, que la que más disfrutes, es la que tienes que potenciar, buscando necesidades que hay ahí fuera. Entonces para mí sería autoconocimiento. Es que yo me he dado cuenta que no es tanto buscar qué oportunidad hay, sino descubrir quién eres y luego ver cómo generar una oportunidad con lo que tú eres. Entonces, para mí ha sido eso. O sea, yo no ha sido cuando me he puesto a buscar fuera, oye, ¿qué oportunidad hay? ¿Qué es lo que se está haciendo? ¿Qué es lo que tal? No, es, vale, ¿qué activos tengo yo? Pues entonces, por ejemplo, ahora he sacado un curso impreso de emails.
¿Qué pasa? Que yo me di cuenta que yo tenía el activo de me flipa el diseño, aprendí a maquetar porque me mola, porque me puse a aprender sobre ello y me mola, me flipa escribir, se me da bien, he descubierto que tengo resultados, tal y cual, y en base a eso digo, vale, ahora creo un producto que sé que la gente necesita basándome en eso, pero no al revés. Cuando yo descubro haciendo cosas cuáles son mis habilidades, porque me pongo a aprender, como me pongo a aprender, hago. Cuando hago, descubro. Y cuando descubro, veo cómo puedo cubrir una necesidad con lo que yo he desarrollado. Para mí funciona así. Vale. Tienes un libro que se llama Millonetes Digitales. ¿Millonetes Digitales qué es? ¿Un lead magnet, tu tarjeta de visita o un libro brutal? Las tres cosas, pero no es un lead magnet. Realmente, sí, no es y lo es. A ver, ese libro para mí tenía una función que era darme autoridad, otra función que era ser un libro que podría leer una persona que no le gusta leer, por eso es bastante breve y directo y con historias y tal, y luego que me sirviese de puerta de entrada como hace el podcast, que fuese algo que tú leyeses y te hiciese ver que sé, te hiciese ver cosas, que tomases conciencia de cosas del marketing y cosas de los negocios online que tienes que saber, y que eso te hiciese entrar en mi mundo. Igual que en el podcast. Que no fuese algo de, me has visto un anuncio y ya, sino de, hostia, me he leído tu libro y he conectado. Entonces, para mí es una puerta de entrada y a la vez, pues me da autoridad. Y también demuestra que sé aplicar estrategias y que mis propias estrategias me funcionan a mí. O sea que también tiene de libro brutal, también tiene, ¿verdad? Es genial el libro. ¿Para cuándo audiolibro? Pues mira, empezó a grabármelo mi mujer, porque ella tiene una voz de locutora de estas que ha hecho voces hasta de centralitas y todo esto ha grabado para empresas, entonces tiene una mega voz. Y yo dije, voy a hacer que lo grabe ella y tal. Entonces ella empezó a grabarlo, luego tuvo un problema con el micro y me dijo, bueno, déjame. Y así dije, bueno, lo grabo yo que queda mejor con mi voz. Luego miré para grabarlo con inteligencia artificial y al final es de esas cosas que están pendientes, que digo, sí, está muy guay, pero por otro lado no me cambia el negocio y tengo otras prioridades. Entonces a veces por esa parte de hay cosas que son más importantes en este momento, lo voy dejando Claro. y no lo he hecho. No te llena de dopamina en este momento esa parte. Y además el retorno posiblemente tampoco fuera el que consiguieras cuando lanzaste el libro. Yo conozco gente que tiene un libro, que el libro puede valer incluso gente que tiene un libro que está en el Corte Inglés, que vale 17, 18 pavos, y que a su lista de correo le han regalado el audiolibro, ¿no? Y, oye, porque al final yo me pongo los audiolibros y la atención consciente que tú quieres tener con un libro es mucho mejor a veces con un libro que con un audiolibro, ¿no? Sobre todo si los escuchas por la noche, ¿no? Es un lío. Bueno, espabilismo, que ya nos vamos. Espabilismo. ¿Qué es espabilismo, Marina? Espabilismo es mi escuela de estrategia digital. Ahí es donde yo comparto, pues está mi membresía del Club de Estrategas, los cursos que voy lanzando ahora bajar la gente de mi lista. Sí. Voy enseñando, pues todo, voy sacando cosas según me va apeteciendo, básicamente. Y ahí pueden pues suscribirse a mi lista de correo. Hay un regalito del nuevo modelo de creación de productos y servicios digitales ahora mismo, donde pueden acceder a ese contenido, que es un pequeño vídeo. Y ahí pues entran en mi mundo, pueden ver el club, pueden ver el podcast, pueden ver las formaciones que voy lanzando a la lista de correo y un poco entrar en mi universo y en lo que yo quiero transmitir. Porque al final yo diseñé un estilo de vida a mi manera y creo que más gente lo puede hacer. Y yo lo que hago es enseñar a la gente a saber venderse bien para que puedan vivir de su negocio, ser más libres y básicamente pues conseguir lo que yo he conseguido. Me encanta tu elevator pitch, me encanta. Es brutal. Oye, por cierto, ¿tu podcast dónde lo tienes alojado? ¿Utilizas alguna plataforma de alojamiento? ¿Lo tienes directamente en Spotify? ¿Vas con el RSS únicamente? ¿Cómo lo haces? No soy un ejemplo de nada, porque esto lo hice en su día y lo hice así, lo alojé en iVoox y ahí está. Y lo comparto en todas las redes y lo comparto en YouTube y demás, pero lo tengo con ellos alojado. iVoox es una plataforma genial porque es la única que te permite poder utilizar cualquier canción del mundo. Porque tienen una especie de licencia, acuerdo con las GAE. Pero claro, solamente para podcasts que solamente se escucharan en iVoox. Y luego, vamos, yo siempre lo digo, tanto con lo que antes era Anchor, que ahora es Spotify for Podcaster, como iVoox,
son 2 plataformas que son gratuitas. Ya ves, no es una plataforma de alojamiento como, en fin, yo qué sé, como Captivate, ¿no? Que es la que yo uso, que al final te están clavando 18 pavos todos los meses, ¿vale? Cuando, si lo piensas, pues haces al final lo mismo, que es crear el podcast en una plataforma y tanto iVoox como Spotify te lo distribuyen al resto de plataformas, ¿no? O sea que para que veáis que no hace falta grandes inversiones para lanzar un podcast. Puedes tenerlo alojado en una plataforma gratuita como es iVoox en este caso, y además que es la tercera plataforma de podcast que más escuchas en España después de YouTube y Spotify. Y ahí lo tiene Marina Miller, su super podcast Espabilismo. Bueno, venga, que nos vamos. Muchísimas gracias, Marina. Espero invitarte muy pronto a otro capítulo para hablar un poquito más en profundidad de tu proyecto y de ti como persona, que me has encantado. Muchísimas gracias por venir. Gracias y a vosotros, ti, para mí ha sido un placer. Sí. Y a vosotros que habéis llegado hasta este punto del episodio, nada, animaos a que entréis en santosgarrido.com, que entréis también, vamos, por supuesto, en espabilismo.com. Encontréis todo lo que hemos hablado con Marina, su propuesta, sus servicios, para que sigas, pues bueno, pues avanzando, mejorando y proyectándote tú y tu negocio en materia de marketing. Para el próximo capítulo seguramente vayamos con otra entrevista, no sé si superará esta, lo dudo mucho, pero bueno, intentaremos estar a la altura. Yo soy Santos Garrido y esto es Podcastinitis.